Vamos a resolver ahora el mismo ejercicio anterior, pero con el método gráfico. Veamos nuevamente nuestro circuito. Nuestro circuito es este, en el que el transistor FET estaba conectado a una resistencia de 1 megaohm y a una fuente VCC de menos 2 voltios con puerta. Fuente no tiene nada, va directo a masa, y en el dreno tenemos la resistencia de 2K conectado a una fuente VCC de 16 voltios, que es la que logra la polarización de mi transistor. Un dato importante que tenemos acá es la corriente IDSS de 10 mA y la tensión de estricción BP de menos 8 voltios. Son datos que nos da o nos proporciona el fabricante. La corriente IDSS es la máxima corriente que puede circular por el transistor FET cuando la tensión VGS es igual a 0, y la tensión de estricción BP de menos 8 voltios es la tensión que permite la conducción de mi transistor FET, o sea, es la tensión cuando la corriente de dreno es igual a 0. Y estos dos puntos puedo ubicar en la recta que me va a determinar la curva característica de mi transistor FET. Tenemos aquí la curva, entonces colocamos el valor de la corriente IDSS, que es de 10 mA según lo que nos indicaba nuestro fabricante, y la tensión BP. Sabemos que la tensión que permite la conducción en el transistor FET son tensiones negativas, entonces trabajamos con el eje negativo del eje horizontal correspondiente a la tensión VGS. Esa tensión de menos 8 voltios es la tensión de estricción BP que nos proporciona el fabricante. Entonces ubicamos estos dos puntos, unimos estos dos puntos mediante una curva exponencial. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la corriente de dreno en el transistor FET responde a la ecuación de Shockley, que era una ecuación exponencial, o sea, determinaba su aumento en forma exponencial. Entonces tenemos aquí nuestra curva. Seguidamente vamos a trabajar para poder hallar el punto Q de mi transistor. Ya por el problema yo sé, y hallando la malla que habíamos utilizado en el método matemático, que la tensión VGS, en este caso la mínima tensión que va a permitir la conducción de mi transistor en su punto de trabajo, la tensión con puerta fuente en su punto de trabajo era de menos 2 voltios. Ubico esa tensión de VGS en su punto de trabajo igual a menos 2 voltios y trazo una línea paralela al eje vertical, que es el eje de la corriente de dreno. Al trazar esta recta, corta la recta a la curva que está determinando la curva característica del funcionamiento de mi transistor FET en un punto. Ese es el punto Q, o punto de trabajo óptimo de mi transistor FET. Al cortar esta recta en este punto Q, nosotros proyectamos en forma horizontal paralelo al eje horizontal, que es el eje de tensiones, y podemos encontrar el valor de la corriente sobre el eje de la corriente de dreno, que va a ser la corriente I de Q. En este caso, al proyectar exactamente, el valor de la corriente I de Q es de 5,6 mA. Tenemos entonces el valor de la corriente I de Q y también el valor de la tensión VGS en su punto Q de trabajo. Seguidamente entonces ya podemos hallar los otros puntos que nos pedía nuestro ejercicio. Por consiguiente entonces, la tensión VGS del punto Q ya dijimos que es la tensión de menos 2 voltios. El punto I de Q, la corriente en su punto de trabajo, es de 5,6 mA, que hallamos también en forma gráfica sin utilizar la ecuación de Shockley. Ya en forma gráfica, ¿por qué? Porque nuestra curva característica del transistor FET está respondiendo también a la ecuación Shockley. Luego, en el punto C, hallamos la tensión dreno-fuente. Aquí ya podemos utilizar los datos que hallamos de la corriente I de Q, 5,6 mA, y también la tensión VGS en su punto Q de menos 2 voltios. Esto hallamos en forma gráfica. Luego, entonces, la tensión dreno-fuente va a ser la caída de tensión entre terminal dreno y fuente de mi transistor. Lo hallo también con la malla que habíamos hecho en forma numérica o en forma de cálculo. La malla que iba desde la tensión de 16 voltios
por la caída de tensión que hay sobre la resistencia de 2K y luego la tensión que tenemos entre dreno y fuente. De ahí despejamos la tensión dreno-fuente, que va a ser la tensión VDD, que es la tensión de polarización de 16 voltios, menos la caída de tensión sobre la resistencia de 2K, que es la corriente de dreno por la resistencia de 2K. La corriente de dreno vamos a utilizar la corriente en su punto óptimo, punto de trabajo, que es de 5,6 mA. Reemplazamos todos estos datos y obtenemos que la tensión dreno-fuente es de 4,8 voltios. Eso quiere decir. Luego hallamos la tensión en el dreno, que es el terminal de mi transistor. La tensión BD sería en el dreno, en este punto. La tensión dreno va a ser igual a la tensión dreno-fuente también. ¿Por qué? Porque en fuente yo no tengo ninguna caída de tensión. Entonces la tensión dreno es igual a la tensión dreno-fuente, 4,8 voltios. Por último, hallamos la tensión puerta. En este punto, la tensión VG. La tensión VG también va a ser igual a la tensión VGS porque tampoco hay una caída de tensión que cierre mi circuito en fuente. Por lo tanto, la tensión con puerta es igual a la tensión VGS y es igual a menos 2 voltios como hemos calculado ya anteriormente. Bueno, con esto concluimos de que también el gráfico debe ser muy preciso y debe de representar todos los puntos característicos de mi transistor, en este caso de este transistor FET. Por esa razón es que no optamos resolver directamente de forma gráfica porque necesitamos contar con esta especificación importantísima del fabricante.